Mis padres me desheredaron frente a todo el mundo el día de mi graduación. Todavía me cuesta creer que esa frase describa mi vida. Cuando recuerdo aquel momento, sigo sintiendo el mismo nudo en el pecho, la misma sensación de frío recorriéndome el cuerpo mientras decenas de personas observaban cómo mi familia me destruía públicamente. Lo peor no fue perder el dinero. Lo peor fue descubrir que las personas que más debían amarme llevaban años preparándose para borrarme de sus vidas. Mi nombre es Emma, y durante mucho tiempo creí que tenía una familia normal. No perfecta, porque ninguna familia lo es, pero sí lo bastante estable para sentirme segura. Vivíamos en una casa grande en las afueras de la ciudad. Mi padre tenía un negocio de construcción bastante exitoso, y mi madre trabajaba como administradora en una empresa local. Mi hermano menor, Ethan, siempre había sido el favorito de la familia, aunque durante años intenté convencerme de que aquello solo existía en mi imaginación. Mientras Ethan recibía regalos costosos por cualquier logro pequeño, yo aprendía a conformarme con una sonrisa o una simple felicitación. Cuando él obtenía una nota promedio, mis padres organizaban una cena especial. Cuando yo obtenía las mejores calificaciones de toda la escuela, apenas escuchaba un breve comentario antes de que la conversación volviera a girar alrededor de mi hermano. Me dolía, pero seguía esforzándome porque pensaba que algún día las cosas cambiarían. Mi abuelo Richard era la única persona que parecía ver lo que ocurría. Desde que era pequeña me trató con cariño y respeto. Pasábamos horas hablando en el porche de su casa mientras él me contaba historias de su juventud. Me enseñó el valor del trabajo duro, de la honestidad y de mantener la cabeza en alto incluso cuando nadie reconociera tus esfuerzos. Muchas veces me dijo que estaba orgulloso de mí. Eran palabras simples, pero significaban más para mí que cualquier otra cosa. Cuando mi abuelo falleció, yo tenía 17 años. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Durante el funeral apenas pude contener las lágrimas. Sentía que estaba perdiendo a la única persona que realmente me comprendía. Recuerdo que, unos días después, mi padre mencionó que el abuelo había dejado una herencia considerable. Nunca pregunté demasiado sobre el tema, porque me parecía inapropiado hablar de dinero mientras aún estábamos de duelo. Con el paso de los meses, mi último año de secundaria avanzó rápidamente. Estaba concentrada en mis estudios porque soñaba con asistir a una buena universidad. Había trabajado durante años para obtener becas y mantener un expediente académico impecable. Mis profesores me apoyaban, y mis amigos estaban convencidos de que tendría un gran futuro. Yo también quería creerlo. Pensaba que la graduación marcaría el inicio de una nueva etapa llena de oportunidades. La mañana de mi graduación desperté antes de que sonara la alarma. Sentía una mezcla de nervios y emoción. Había imaginado aquel día cientos de veces. Me puse la toga cuidadosamente y me observé frente al espejo. Por primera vez en mucho tiempo me sentí orgullosa de mí misma. No porque necesitara aprobación externa, sino porque sabía todo lo que había sacrificado para llegar hasta allí. Cuando bajé las escaleras, mi madre apenas levantó la vista de su teléfono. Me dijo que me veía bien y volvió a concentrarse en la pantalla. Mi padre estaba revisando unos documentos mientras Ethan hablaba sobre un partido que tendría el fin de semana siguiente. Nadie parecía especialmente emocionado por mi graduación. Intenté ignorarlo. Me repetí que probablemente estaban cansados o distraídos. La ceremonia escolar fue hermosa. Escuché los discursos, abracé a mis compañeros y sentí una enorme felicidad cuando pronunciaron mi nombre. Mientras caminaba hacia el escenario para recibir mi diploma, busqué a mis padres entre el público. Los encontré sentados en la tercera fila. Aplaudieron durante unos segundos. Nada más. Sin embargo, cuando una cámara enfocó a Ethan en la pantalla gigante porque estaba saludando a unos amigos, mis padres sonrieron con un entusiasmo que yo jamás había visto dirigido hacia mí. Después de la ceremonia, muchas familias se reunieron para tomar fotografías. Mis amigos estaban rodeados de abrazos, flores y felicitaciones. Yo también me tomé algunas fotos con mis padres, pero todo se sintió extraño. Había una distancia invisible entre nosotros. Algo en su comportamiento me hacía pensar que estaban esperando otro evento más importante que mi propia graduación. Mi madre me informó que por la noche tendríamos una celebración especial en un salón privado de un restaurante elegante. Dijo que varios familiares asistirían. Aquello me sorprendió porque nunca organizaban reuniones tan grandes. Por un momento pensé que quizá finalmente querían reconocer mis esfuerzos.
Quizá estaban orgullosos de mí y simplemente no sabían cómo demostrarlo. Esa idea me acompañó durante toda la tarde. Al llegar al restaurante, noté que había muchas más personas de las que esperaba. Tíos, primos, vecinos y algunos socios de mi padre ocupaban casi todas las mesas. El ambiente parecía más formal que festivo. Varias personas me observaban de una manera extraña, como si supieran algo que yo desconocía. Intenté ignorar aquella sensación y saludé a todos con una sonrisa. La cena comenzó con normalidad. Los camareros servían platos elegantes mientras los invitados conversaban. Yo estaba sentada junto a mi madre, esperando algún brindis relacionado con mi graduación. Sin embargo, noté que mi padre revisaba constantemente unos documentos guardados dentro de una carpeta negra. También observé que un hombre mayor vestido con un traje oscuro permanecía sentado en una mesa cercana. No lo reconocí de inmediato, pero parecía estar allí por una razón específica. Cuando terminaron de servir el plato principal, mi padre se puso de pie y golpeó suavemente una copa para llamar la atención de todos. El salón quedó en silencio. Yo sonreí porque imaginé que finalmente hablaría sobre mi graduación. Tal vez contaría alguna anécdota de mi infancia o mencionaría lo orgulloso que estaba de mí. Lo que ocurrió después cambió mi vida para siempre. Mi padre comenzó diciendo que aquella noche marcaría un nuevo comienzo para nuestra familia. Sus palabras sonaban extrañas. Luego habló de responsabilidad, de decisiones difíciles y de proteger el futuro de quienes realmente lo merecen. Cada frase aumentaba mi confusión. Miré a mi madre buscando alguna explicación, pero evitó mi mirada. Ethan sonreía discretamente mientras observaba la sala. Entonces mi padre pronunció unas palabras que hicieron que el mundo pareciera detenerse. Declaró delante de todos los presentes que yo ya no formaría parte de la familia y que ciertas decisiones relacionadas con la herencia de mi abuelo habían sido tomadas de manera definitiva. Durante unos segundos pensé que había escuchado mal. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo sobre mis hombros. Y cuando levanté la vista, descubrí que muchas personas ya conocían aquella noticia antes que yo. Durante varios segundos fui incapaz de moverme. Miré alrededor de la sala esperando que alguien se levantara y dijera que todo era una broma cruel. Nadie habló. Nadie protestó. Algunas personas bajaron la mirada hacia sus platos. Otras fingieron interés en sus teléfonos. Lo que más me dolió fue descubrir que el silencio de todos parecía confirmar que aquella humillación había sido planeada con anticipación. Mi padre continuó hablando como si estuviera presentando un informe empresarial. Explicó que, después de analizar cuidadosamente el futuro de la familia, habían decidido que los bienes relacionados con la herencia de mi abuelo debían permanecer bajo el control de personas más comprometidas con los valores familiares. No mencionó mi nombre al principio. Hablaba de mí como si yo ni siquiera estuviera sentada allí, como si ya hubiera desaparecido. Cuando finalmente me señaló, sentí decenas de ojos clavándose sobre mí. Dijo que yo había demostrado una actitud egoísta durante los últimos años. Afirmó que había elegido mis propios intereses antes que las necesidades de la familia. Escuchar aquellas acusaciones fue como recibir golpes invisibles. Había pasado años ayudando en casa, cuidando de responsabilidades que ni siquiera me correspondían, y sacrificando muchas cosas para evitar problemas. Sin embargo, en aquel salón, la versión de mi padre era la única que parecía importar. Intenté responder. Abrí la boca para defenderme, pero mi madre me interrumpió antes de que pudiera decir una sola palabra. Con una calma aterradora explicó que la familia necesitaba avanzar sin conflictos. Dijo que algunas personas simplemente no compartían la misma visión de futuro. Hablaba como si estuviera describiendo a una desconocida. No reconocía a la mujer que tenía delante. Era imposible aceptar que aquella persona fuera la misma madre que me había llevado de la mano a la escuela cuando era niña. Entonces mencionaron el dinero, los $900,000 que mi abuelo había dejado antes de morir. Mi padre anunció que yo no recibiría absolutamente nada. Según él, los recursos serían administrados por otros miembros de la familia para garantizar un mejor uso del patrimonio. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que apenas podía escuchar el resto de sus palabras. No era el dinero lo que me impactaba, era la traición. Recuerdo que me puse de pie de golpe. Varias sillas se movieron al mismo tiempo. Pregunté qué estaba ocurriendo. Exigí una explicación. Quise saber por qué nadie me había informado de semejante decisión. Mi voz temblaba, pero no por miedo. Era rabia mezclada con incredulidad. Mi padre me respondió con una expresión fría que jamás olvidaré.
Dijo que las decisiones importantes no siempre necesitaban la aprobación de todos. Aquella frase provocó algunas reacciones incómodas entre los invitados. Escuché murmullos en varias mesas. Algunas personas parecían sorprendidas por la dureza del momento. Otras actuaban como si aquello fuera completamente normal. Mi primo Daniel intentó acercarse a mí, pero su esposa lo sujetó del brazo. Nadie quería involucrarse. Nadie quería convertirse en el siguiente objetivo de mis padres. Fue entonces cuando observé nuevamente al hombre del traje oscuro. Permanecía sentado en silencio, observando cada detalle. Había algo extraño en su actitud. No parecía cómodo con lo que estaba sucediendo. Mientras todos evitaban intervenir, él analizaba la situación con una atención casi profesional. Por un instante nuestras miradas se cruzaron. No sonrió. No hizo ningún gesto. Pero tuve la sensación de que sabía mucho más de lo que estaba diciendo. La situación empeoró cuando Ethan se levantó para hablar. Durante toda mi vida había intentado protegerlo de mis resentimientos, porque sabía que gran parte de la culpa pertenecía a nuestros padres. Pero aquella noche descubrí una versión de mi hermano que nunca había visto. Con una tranquilidad sorprendente, agradeció públicamente la confianza que la familia depositaba en él. Habló de responsabilidad, de liderazgo y de preservar el legado familiar. Parecía un discurso ensayado. En ese momento comprendí que él conocía el plan desde hacía tiempo. No se trataba de una decisión reciente. Habían preparado todo cuidadosamente. Mientras yo estudiaba para los exámenes finales y soñaba con la universidad, ellos organizaban la forma de expulsarme de sus vidas delante de todos nuestros conocidos. No recuerdo exactamente cuánto tiempo permanecí en aquel salón después de eso. Las imágenes se mezclan en mi memoria. Recuerdo lágrimas. Recuerdo discusiones. Recuerdo a mi madre diciendo que estaba avergonzando a la familia. Recuerdo a mi padre ordenándome que me calmara. También recuerdo que nadie se acercó para abrazarme. Ni una sola persona. Terminé saliendo del restaurante sola. Todavía llevaba puesta parte de la ropa de graduación. Caminé varias calles sin saber a dónde iba. Las luces de la ciudad parecían borrosas a través de las lágrimas. Esa noche dormí en casa de una amiga, porque no podía soportar la idea de regresar a mi habitación. Sentía que todo lo que conocía había desaparecido en cuestión de minutos. Los días siguientes fueron incluso peores. Intenté comunicarme con mis padres para entender lo sucedido. Ninguno respondió mis llamadas. Cuando finalmente conseguí hablar con mi madre, me dijo que debía aceptar las consecuencias de mis decisiones. Le pregunté qué decisiones. Nunca respondió. Solo repitió que era momento de seguir adelante. 2 semanas después abandoné la ciudad. Tomé el poco dinero que había ahorrado trabajando después de clases y me mudé a un lugar donde nadie conocía mi historia. Conseguí una habitación pequeña sobre una cafetería. El techo tenía filtraciones y el calentador funcionaba cuando quería, pero era lo único que podía pagar. Durante el día trabajaba sirviendo mesas. Por las noches estudiaba para mantener vivo mi sueño universitario. Aquellos meses fueron brutalmente difíciles. Había días en los que apenas dormía 4 horas. Algunas noches lloraba en silencio mientras revisaba mis cuentas bancarias intentando descubrir cómo llegar al final del mes. Vi a otras personas de mi edad comenzar la universidad con el apoyo de sus familias, mientras yo calculaba cuánto arroz podía comprar con el dinero que me quedaba. Sin embargo, algo empezó a cambiar dentro de mí. Poco a poco dejé de esperar una llamada de mis padres. Dejé de revisar mis mensajes buscando una disculpa. Dejé de imaginar que todo había sido un malentendido. Comencé a construir una vida que no dependía de ellos. Hice nuevos amigos. Encontré profesores que creían en mí. Descubrí que podía sobrevivir sin la aprobación de quienes me habían rechazado. Mientras tanto, las noticias que llegaban desde mi ciudad natal eran extrañas. Algunos familiares seguían en contacto conmigo de manera discreta. Gracias a ellos descubrí que mis padres contaban una versión completamente distinta de los hechos. Decían que yo había abandonado a la familia voluntariamente. Aseguraban que me había marchado por ambición y resentimiento. Incluso afirmaban que nunca me interesó mantener una relación con ellos. Lo más inquietante fue escuchar rumores sobre la herencia. Varias personas comentaban que ciertos trámites legales seguían sin resolverse. Al parecer existían documentos pendientes relacionados con el patrimonio de mi abuelo. Nadie conocía los detalles exactos, pero algunos familiares comenzaron a hacerse preguntas incómodas. Las respuestas de mis padres cambiaban constantemente. Una noche, después de terminar mi turno en la cafetería, encontré un sobre oficial debajo de la puerta de mi habitación.
Reconocí inmediatamente el nombre del despacho legal impreso en la esquina superior. Mis manos comenzaron a temblar. Abrí el sobre lentamente. Dentro había una notificación formal solicitando mi presencia obligatoria en una reunión relacionada con la herencia de mi abuelo Richard. La cita estaba programada para 2 semanas después. Y al final del documento aparecía una firma que hizo que mi corazón se acelerara. Era la firma del hombre del traje oscuro que había permanecido en silencio durante la noche en que mis padres me desheredaron. Durante varios minutos permanecí sentada en el borde de mi cama mirando aquella firma. No podía apartar los ojos del documento. Había pasado un año intentando reconstruir mi vida lejos de mi familia, y de repente una simple hoja de papel amenazaba con abrir nuevamente heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Leí la carta una y otra vez. La reunión se celebraría en el mismo despacho legal que había administrado parte de los asuntos de mi abuelo durante décadas. Mi presencia era considerada necesaria para revisar ciertos elementos relacionados con la sucesión patrimonial. El lenguaje era formal y cuidadoso, pero había algo entre líneas que me producía inquietud. Parecía más una citación que una invitación. Durante los días siguientes intenté convencerme de que no debía asistir. Mi vida, aunque difícil, finalmente estaba avanzando. Había conseguido estabilidad. Mis calificaciones eran excelentes. Mis compañeros me respetaban. Había aprendido a vivir sin mi familia. Regresar significaba enfrentar recuerdos que todavía me perseguían algunas noches. Pero había una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Por qué me necesitaban ahora? Si mis padres habían tomado todas las decisiones un año atrás, si supuestamente todo estaba resuelto, ¿por qué un despacho legal insistía en reunirnos nuevamente? Cada vez que pensaba en ello, aparecía la misma sensación incómoda. Algo no encajaba. Finalmente decidí viajar. La mañana de mi partida sentí un peso extraño en el pecho. El trayecto hacia mi ciudad natal duró varias horas, pero pareció mucho más largo. Mientras observaba el paisaje por la ventana, regresaban recuerdos que creía enterrados. Mi infancia, mi abuelo, las cenas familiares, los momentos en los que todavía pensaba que pertenecía a aquel hogar. Cuando llegué, la ciudad parecía exactamente igual. Las mismas calles, los mismos edificios, las mismas cafeterías. Sin embargo, yo era diferente. Por primera vez entendí que aquel lugar ya no era mi hogar. Era simplemente el escenario donde habían ocurrido algunas de las experiencias más dolorosas de mi vida. La reunión estaba programada para la mañana siguiente. Esa noche apenas pude descansar. Al amanecer me dirigí al edificio indicado en la carta. Era una construcción elegante de ladrillo rojo ubicada en el centro histórico de la ciudad. Reconocí inmediatamente la entrada. Había acompañado a mi abuelo allí varias veces cuando era niña. En aquel entonces pensaba que era un lugar aburrido lleno de papeles y adultos hablando de asuntos complicados. Ahora parecía un tribunal esperando un veredicto. Al entrar, una recepcionista me saludó con amabilidad. Cuando mencioné mi nombre, su expresión cambió ligeramente. No fue sorpresa. No fue incomodidad. Fue algo más cercano al alivio, como si hubiera estado esperando mi llegada. Me pidió que tomara asiento mientras avisaba al responsable de la reunión. Unos minutos después apareció el hombre del traje oscuro. Era exactamente como lo recordaba. Cabello gris, postura impecable, mirada tranquila. Se acercó lentamente y me tendió la mano. Su voz fue amable. Me dijo que lamentaba profundamente las circunstancias que nos reunían nuevamente. Aquella simple frase me sorprendió más de lo que esperaba. Durante un año nadie había mostrado compasión por lo ocurrido. ¿Nadie excepto él? Me condujo hasta una sala privada. Mientras caminábamos por el pasillo, noté que varias puertas permanecían cerradas. El ambiente era silencioso, profesional, tenso. Cuando entramos, descubrí que no estaba sola. Mis padres ya estaban allí. También Ethan y varios familiares cercanos. La tensión era tan evidente que parecía llenar cada rincón de la habitación. Mi madre evitó mirarme. Mi padre fingió revisar unos documentos. Ethan permanecía sentado con los brazos cruzados. Ninguno se acercó a saludarme. Ninguno preguntó cómo había estado durante aquel año. Era como si yo fuera una extraña. Tomé asiento al otro extremo de la mesa. El hombre del traje oscuro ocupó la cabecera. Sobre la mesa había varias carpetas gruesas. Algunas parecían antiguas, otras eran recientes. La cantidad de documentos me llamó la atención inmediatamente. No parecía una simple revisión administrativa. Parecía una investigación. Cuando todos estuvieron presentes,
el hombre se presentó formalmente. Su nombre era Walter Hayes, notario y administrador legal asociado durante más de 30 años a los asuntos patrimoniales de mi abuelo Richard. Comenzó explicando que habían surgido discrepancias importantes durante una auditoría rutinaria relacionada con determinados activos de la herencia. Mi padre lo interrumpió casi de inmediato. Dijo que todo había sido aclarado meses atrás. Dijo que no existía ningún problema. Dijo que aquella reunión era una pérdida de tiempo. Walter no reaccionó. Simplemente abrió una carpeta, luego otra, después una tercera, y comenzó a colocar documentos sobre la mesa. El silencio se volvió incómodo. A medida que avanzaba la reunión, aparecieron detalles que jamás había escuchado. Transferencias pendientes, autorizaciones incompletas, correspondencia desaparecida, registros contradictorios. Cada nuevo documento parecía generar más preguntas que respuestas. Por primera vez observé nerviosismo en el rostro de mi padre. Intentaba responder rápidamente. Intentaba controlar la conversación. Intentaba ofrecer explicaciones antes de que se formularan ciertas preguntas. Pero Walter continuaba avanzando con paciencia, como alguien que ya conocía el final de la historia. Entonces ocurrió algo inesperado. Walter colocó una carta amarillenta sobre la mesa. Reconocí inmediatamente la letra. Era la escritura de mi abuelo. Mi respiración se detuvo. No veía aquella caligrafía desde hacía años. Durante unos segundos regresé a las tardes en el porche, escuchando sus consejos mientras el sol caía lentamente detrás de los árboles. Walter explicó que aquella carta formaba parte de una serie de documentos personales incorporados al expediente sucesorio. Mi padre cambió de postura. Mi madre comenzó a retorcer nerviosamente sus manos. Ethan dejó de mirar el teléfono. Todos parecían comprender la importancia de aquel documento. Todos excepto yo. Walter empezó a leer fragmentos relacionados con las intenciones de mi abuelo para el futuro de su patrimonio. Cada palabra aumentaba mi confusión. Mi abuelo describía con detalle la necesidad de proteger ciertos bienes. Hablaba de responsabilidad, de honestidad, de confianza, y repetía una idea varias veces. La importancia de respetar exactamente a la persona que él había elegido como beneficiaria principal. La habitación quedó completamente inmóvil. Nadie hablaba. Nadie respiraba con normalidad. Sentía que algo enorme estaba a punto de salir a la luz. Entonces Walter cerró la carta, abrió otra carpeta más antigua y extrajo un documento sellado. El sello permanecía intacto. Según explicó, aquel documento solo podía abrirse si surgían conflictos relacionados con la interpretación o ejecución de la herencia. Mis padres palidecieron. Nunca olvidaré la expresión de sus rostros. Era la mirada de personas que acababan de comprender que un secreto enterrado durante mucho tiempo estaba a punto de ser revelado. Walter observó a cada uno de los presentes. Después tomó un pequeño instrumento metálico. Rompió cuidadosamente el sello. Extrajo varias páginas y comenzó a leer las primeras líneas. Antes de llegar al párrafo principal, levantó la vista hacia mí. Lo que dijo a continuación hizo que mi mundo entero empezara a cambiar. Porque por primera vez alguien pronunciaba una frase que nadie había dicho en más de un año. Emma, según estos documentos, existe una posibilidad muy seria de que todo lo que te dijeron sobre tu herencia haya sido una mentira. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Durante un año había intentado aceptar que mis padres me habían quitado algo que jamás recuperaría. Había aprendido a vivir con la idea de que la herencia de mi abuelo ya no me pertenecía. Había construido una nueva vida sobre aquella realidad dolorosa. Y ahora, en cuestión de segundos, todo comenzaba a derrumbarse. Nadie habló. La voz de Walter era la única que se escuchaba dentro de la sala. Con extrema calma continuó leyendo el documento sellado que mi abuelo había dejado años atrás. Cada palabra parecía cuidadosamente escogida. Cada línea tenía una claridad imposible de malinterpretar. Mi abuelo explicaba que había tomado medidas especiales para proteger su patrimonio después de observar ciertas dinámicas familiares que le preocupaban profundamente. Cuando escuché aquella frase, sentí un escalofrío, porque comprendí exactamente a qué se refería. Había visto el favoritismo. Había visto cómo me trataban. Había visto cosas que yo misma había intentado ignorar durante años. Walter continuó. El documento establecía que la beneficiaria principal y exclusiva de los $900,000 era yo. Mi nombre aparecía repetido varias veces. No existía ambigüedad, no existía margen para interpretaciones alternativas.
No existía ninguna condición que permitiera transferir aquellos fondos a otra persona. Todo estaba escrito con absoluta precisión. La sala permaneció inmóvil. Mi padre parecía incapaz de respirar con normalidad. Mi madre tenía el rostro completamente pálido. Ethan miraba fijamente la mesa. Yo apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Durante meses me había preguntado si realmente era una mala hija, si quizá había cometido errores que justificaban el rechazo de mi familia, si tal vez merecía parte de lo que había ocurrido, pero las palabras de mi abuelo destruían cada una de aquellas dudas, porque demostraban que alguien había visto la verdad desde mucho antes. Walter pasó a la siguiente página, y entonces llegó la parte que cambió todo. Mi abuelo había incluido una cláusula especial. Una cláusula que nadie en la habitación parecía querer escuchar. Según el documento, cualquier intento deliberado de alterar la distribución de la herencia, ocultar información al beneficiario o transferir los fondos hacia terceros constituía una violación directa de sus instrucciones legales. Y esa violación debía ser investigada formalmente. La temperatura de la sala pareció descender varios grados. Mi padre intentó intervenir. Dijo que aquello estaba siendo malinterpretado. Dijo que siempre actuó pensando en el bienestar familiar. Dijo que la situación era mucho más compleja. Walter lo dejó hablar unos segundos. Luego abrió otra carpeta. Lo que apareció dentro hizo que incluso algunos familiares soltaran pequeñas exclamaciones de sorpresa. Eran copias de correos electrónicos, cartas, registros bancarios, solicitudes legales y documentos firmados. Muchos documentos firmados. Durante meses, Walter explicó, su oficina había estado revisando inconsistencias detectadas durante auditorías patrimoniales rutinarias. Al principio parecían simples errores administrativos, pero cuanto más investigaban, más irregularidades encontraban. Algunas cartas destinadas a mí nunca habían llegado. Varias notificaciones habían sido desviadas. Ciertos formularios contenían declaraciones que no coincidían con los registros originales. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar, porque empezaba a comprender algo aterrador. Aquello no había sido una decisión impulsiva tomada durante mi graduación. Había sido un plan que llevaba mucho tiempo desarrollándose. Walter presentó entonces la evidencia más devastadora. Mostró varias comunicaciones internas donde mis padres discutían estrategias para mantenerme alejada de cualquier revisión legal relacionada con la herencia. Las fechas eran anteriores incluso a la muerte de mi abuelo. Algunas conversaciones hablaban de esperar hasta que yo cumpliera la mayoría de edad. Otras mencionaban la necesidad de controlar el acceso a determinada correspondencia. El silencio se volvió insoportable. Varias personas comenzaron a mirar a mis padres con una mezcla de incredulidad y decepción. Mi tía Margaret fue la primera en hablar. Preguntó directamente si todo aquello era cierto. Mi padre no respondió. Mi madre tampoco. Por primera vez en toda mi vida los vi sin una explicación preparada, sin una excusa, sin una historia convincente. Simplemente permanecían allí sentados mientras años de mentiras se desmoronaban frente a todos. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Ethan se levantó. Durante un instante pensé que iba a defenderlos, pero su expresión era diferente. Parecía confundido, asustado, incluso traicionado. Miró a mis padres y les preguntó si conocían aquellos documentos. La pregunta quedó suspendida en el aire. Nadie respondió, y aquel silencio fue más revelador que cualquier confesión, porque Ethan acababa de descubrir que él también había sido utilizado. Había creído durante años que la herencia le pertenecía legítimamente. Había confiado en la versión que le contaron, y ahora entendía que había sido parte de una mentira construida por nuestros padres. Walter continuó avanzando. Explicó que la investigación preliminar indicaba posibles actos de fraude documental y ocultamiento de información. Aclaró que todavía existirían procedimientos adicionales para determinar responsabilidades exactas. Pero una cosa ya estaba completamente clara. La herencia seguía siendo legalmente mía. Nunca dejó de serlo. Nunca fue transferida. Nunca existió una autorización válida que justificara las decisiones anunciadas durante mi graduación. Todo había sido una representación. Una mentira cuidadosamente diseñada para convencerme de renunciar sin luchar. Sentí lágrimas correr por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de felicidad. Eran lágrimas de liberación. Durante un año había cargado una culpa que no me pertenecía. Había cuestionado mi valor. Había cuestionado mis recuerdos. Había cuestionado quién era. Y ahora descubría que la verdad jamás estuvo de mi lado, porque nadie me permitió verla.
Walter sacó entonces un último documento. Era una carta personal escrita por mi abuelo. No tenía lenguaje legal. No estaba dirigida a abogados. No estaba destinada a tribunales. Estaba dirigida exclusivamente a mí. Cuando comenzó a leerla, toda la sala desapareció. Solo existían aquellas palabras. Mi querida Emma, si estás escuchando esta carta significa que algo salió mal. Significa que las personas en quienes confiaba no respetaron mis deseos. Quiero que sepas algo que jamás debes olvidar. Nunca dudé de ti. Nunca dudé de tu carácter. Nunca dudé de tu fuerza. Observé cómo crecías. Observé cómo trabajabas más que cualquier otra persona. Observé cómo seguías adelante incluso cuando nadie parecía verte. Por eso tomé ciertas decisiones. No porque fueras perfecta, sino porque eras buena. Y porque sabía que algún día necesitarías recordar quién eres realmente. Las lágrimas comenzaron a caer libremente. No intenté detenerlas. Durante años había esperado escuchar algo parecido. Una prueba de que alguien me conocía. Una prueba de que alguien entendía lo que estaba viviendo. Y allí estaba, esperándome desde hacía años. Mi abuelo había visto todo. Mi abuelo había comprendido todo. Y había intentado protegerme incluso después de su muerte. Cuando Walter terminó de leer, nadie habló durante varios segundos. La habitación parecía completamente diferente. Las máscaras habían desaparecido. Las mentiras habían desaparecido. La verdad ocupaba ahora todo el espacio. Mi padre intentó acercarse a mí. Por primera vez en toda la reunión parecía vulnerable. Pero yo ya no era la misma joven que había salido llorando de su graduación un año atrás. Lo observé en silencio. Y comprendí que algunas heridas nunca vuelven a ser lo que eran. Aunque la verdad finalmente salga a la luz. Aunque la justicia finalmente llegue. Aunque las mentiras finalmente mueran. Porque hay cosas que se rompen una sola vez. Y mientras los abogados comenzaban a discutir los siguientes pasos legales, entendí que aquella reunión no estaba cerrando una historia. En realidad acababa de abrir una etapa completamente nueva de mi vida. Al final comprendí que perder a mi familia aquel día de graduación fue doloroso. Pero perderme a mí misma habría sido mucho peor. La verdad tardó un año en salir a la luz, pero cuando llegó, destruyó cada mentira que intentó definir mi vida. Si esta historia te enseñó algo, recuerda que tu valor no depende de quienes te rechazan, sino de la fuerza con la que sigues adelante. Si llegaste hasta el final, escribe en los comentarios. La verdad siempre encuentra su camino. También te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias llenas de emoción, justicia y grandes revelaciones.